Hola a todos y a todas, bienvenidos a la segunda clase del módulo de enzimas. En esta clase vamos a hablar de cinética enzimática, pero quiero contarles desde ya que esta temática es bastante amplia y vamos a tener que dividirla en diferentes partes para que el estudio sea un poco más amigable, vamos a decir. En esta clase vamos a hablar de curvas de progreso y saturación y corresponde, ¿cierto?, a la parte 1 de la temática de cinética enzimática. Primero que todo quisiera reflexionar con ustedes sobre la importancia de estudiar la cinética enzimática y por qué es importante en el ámbito de su profesión. Esta rama de la enzimología lo que hace es abordar de manera cuantitativa las reacciones enzimáticas. Nos va a explicar cómo funcionan las enzimas y cómo se comportan en organismos en determinados ambientes. Es importante para ustedes entender la cinética enzimática porque existen muchos procesos ecológicos que son llevados a cabo por las enzimas. Por ejemplo, el ciclo de los nutrientes, la descomposición de la materia orgánica, la mineralización, entre otros procesos, son llevados a cabo por enzimas. También es importante ya que muchas enzimas han sido asociadas en aplicaciones tales como el tratamiento de desechos. De esta manera, entender cómo funcionan las enzimas les brindaría una herramienta importante de aplicación en procesos de descontaminación de ambientes, tales como la bioremediación y la biodegradación. Entonces, comprendiendo por qué es importante para ustedes estudiar la cinética enzimática, ahora podemos dar paso a la revisión de los contenidos. Comencemos recordándonos un poco sobre la velocidad de la reacción, el concepto de velocidad de reacción. La velocidad de reacción se va a expresar como en función, ¿cierto?, de la formación de producto en el tiempo. ¿Cuánto producto yo puedo, ¿cierto?, formar en base al sustrato que tenga disponible? La velocidad de formación así se puede expresar en esta ecuación donde tenemos que la velocidad de formación va a depender de la concentración de sustrato disponible y la constante de velocidad de esta reacción. En el fondo sería esto, la concentración de sustrato y la constante de velocidad. Como todas las reacciones son reversibles, nosotros vamos a tener también la reacción que tiene dirección inversa. Y en ese caso nosotros vamos a describir esto como la velocidad de desaparición del producto, donde esta velocidad va a depender de la concentración del producto, como podemos ver acá, y su constante de velocidad, ¿cierto? También es importante que ustedes recuerden que las reacciones químicas van a alcanzar un equilibrio y ese equilibrio se va a alcanzar cuando las cantidades o concentraciones de sustrato y producto sean invariables. Y esto básicamente se da porque las velocidades de formación y desaparición del producto son iguales, ¿cierto? Entonces tenemos acá esto también. El equilibrio se alcanza cuando las concentraciones de producto y sustrato son invariables. La cinética enzimática es el estudio de las velocidades de reacciones catalizadas por enzimas. Aquí la velocidad de estas reacciones también se expresa como la cantidad de producto que se forma o de sustrato que desaparece en un tiempo determinado. También vamos a observar, ¿cierto?, la expresión de velocidad de formación y velocidad de desaparición del producto, ya que en este caso las reacciones también son reversibles. Esta corresponde a una curva de progreso que grafica la cantidad de producto versus el tiempo. Y aquí nosotros podemos ver que vamos a obtener diferentes curvas asociadas a diferentes concentraciones de sustrato, ya que, como les contaba anteriormente, la velocidad de formación va a depender directamente, ¿cierto?, de la concentración de sustrato. Ahora, la concentración de sustrato es una de unos cuantos factores que pueden afectar las reacciones catalíticas, las velocidades de las reacciones catalíticas. Otras, por ejemplo, son la temperatura y el pH del medio. ¿Por qué será esto?
respóndame, piénsenlo un poquito. Las enzimas, ¿cierto?, son proteínas y por ende nosotros ya habíamos visto que la temperatura y el pH son factores que afectan la función de las proteínas, ¿cierto? También tenemos la presencia de inhibidores y vamos a ver en una clase dedicada solamente a la inhibición enzimática, ¿cierto?, cómo funcionan los inhibidores. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta que la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas pueden depender de diferentes factores. Ahora, cuando nosotros estudiamos las velocidades de las reacciones catalizadas por enzimas, nosotros vamos a mantener ciertos parámetros óptimos, ¿cierto?, constantes en el tiempo, como pueden ser la temperatura y el pH de la reacción. Ese tipo de parámetros nosotros los podemos manejar en el laboratorio. Entonces, este tipo de variables no van a afectar, ¿cierto?, en nuestras mediciones de velocidad. Ahora, cuando nosotros calculamos o creamos curvas de progreso que tienen como fin calcular la velocidad de la reacción, nosotros vamos a ver que la producción de producto, ¿cierto?, o la concentración de producto, la aparición de producto en el tiempo no siempre es lineal. Si ustedes ven acá, esta curva, transcurrido cierto tiempo, va a variar y se va a establecer, va a llegar a lo que se llama un equilibrio. ¿Por qué pasa esto? Hay algunos factores que van a influir, de los cuales uno de los más importantes va a ser la saturación de la enzima. Yo voy a llegar a un punto en que la enzima no puede, ¿cierto?, producir más producto, la enzima se satura. También va a pasar, por ejemplo, que tengamos un agotamiento del sustrato. Si no hay sustrato, no hay formación de producto. Desaparición del producto. A esta altura tenemos tal concentración de producto que empieza a ocurrir la reacción inversa, ¿cierto? Entonces aquí tenemos también ida y vuelta, ¿cierto?, en la reacción. La inhibición de la reacción claramente también va a variar o va a influir en la curva de progreso y también puede pasar de que se denaturalice la enzima por, ¿cierto?, algún parámetro en particular de la catálisis. Como nosotros ocupamos la curva de progreso para calcular la velocidad de la reacción, ya que la velocidad de la reacción describe, ¿cierto?, la aparición de producto en el tiempo, nosotros vamos a ver que la velocidad de la reacción va a variar en el tiempo, ¿cierto? Vamos a tener una velocidad diferente. Ahora, nosotros vamos a calcular la velocidad de la reacción utilizando los primeros minutos, ¿cierto?, de reacción, donde la producción de producto va a describir una línea recta con respecto al tiempo. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque en esta parte de la curva nosotros vamos a tener que la producción de producto, ¿cierto?, va a tener va a ser proporcional, ¿cierto? Va a tener una relación lineal con el tiempo. Y también es más fácil calcularlo acá, porque acá la concentración de sustrato es muy alta y vamos a tener solamente la velocidad de formación. No vamos a tener que considerar en nada, ¿cierto?, la reacción inversa que comienza a aparecer cuando la concentración de la concentración de producto, perdón, aumenta. Ahora, este trecho, ¿cierto?, de la reacción donde existe una relación directa entre el tiempo transcurrido y la concentración de producto que aparece se denomina velocidad inicial o velocidad de catálisis. Entonces, las curvas de progreso nos sirven para calcular la velocidad inicial o velocidad de catálisis de la reacción y esta se va a calcular en el trecho lineal, ¿cierto? Ya les voy a contar por qué en este lugar vamos a calcular la velocidad de la reacción. Pero primero quiero contarles cómo se construye una curva de progreso de una reacción, cómo es el diseño experimental de este. Para poder construir una curva, lo que nosotros necesitamos primero es construir, ¿cierto?, o realizar una mezcla madre que contenga todos los componentes de la reacción, ya sea claramente la enzima. El medio debe tener, ¿cierto?, un pH óptimo para la enzima. Si necesitamos cofactores, estos tienen que estar presentes en las concentraciones adecuadas. Y esta solución madre nosotros las vamos a dividir en diferentes tubos y estos tubos van a ser incubados por distintos tiempos, ¿cierto? Porque la curva de progreso va a describir la concentración de producto en el tiempo. Entonces lo que nosotros queremos hacer es determinar
para esta enzima en particular, cuánto producto se crea en cierto o en distintos tiempos que van a estar determinados, ¿cierto? Entonces, para hacer esto, lo que necesitamos hacer es adicionar el sustrato al mismo tiempo en todos los tubos y transcurrido el tiempo de incubación deseado, vamos a parar estas reacciones, ¿ya? Después de eso, nosotros podemos seguir la producción de producto, por ejemplo, siguiendo si esta reacción produce un compuesto coloreado, nosotros podemos por absorbancia, ¿cierto?, calcular la concentración del producto a cada tiempo, ¿cierto? Cuánto producto se formó en cada tiempo determinado. Teniendo estos valores, nosotros podemos construir esta curva de progreso. Obtenidos esos datos en el experimento, ¿cierto? Nosotros podemos graficar la cantidad de producto formado versus el tiempo determinado. Vamos a tener esta curva, ¿cierto? Que es una curva hiperbólica. Y vamos a trazar una tangente en los primeros puntos que van a corresponder, ¿cierto?, a la región lineal que vemos en esta curva. Esta recta, ¿cierto?, nos va a permitir determinar, como les comentaba anteriormente, la velocidad inicial de la reacción o la velocidad catalítica de la reacción, solamente calculando la pendiente de esta línea recta, ¿cierto?, que básicamente va a corresponder a un delta de producto dividido por el delta del tiempo. Con esta ecuación nosotros vamos a poder calcular la velocidad de la reacción a una concentración de sustrato determinado. Otra cosa importante, y como ya les contaba, ¿cierto?, es que la reacción a esta concentración de sustrato determinado va a alcanzar un plató que nosotros conocemos como el equilibrio de la reacción. En estas condiciones en particulares en las que se generó esta curva de progreso, nosotros vamos a llegar en un tiempo determinado a un equilibrio, ¿cierto? Y en este equilibrio, como ya les contaba yo, las concentraciones de sustrato y de producto son constantes porque las velocidades de interconversión, ¿cierto?, tanto de una dirección o de la otra la reacción, se van a igualar. Entonces, nuevamente, la curva de progreso nos va a permitir determinar para la concentración de sustrato determinada la velocidad catalítica o velocidad inicial de la reacción. Ahora, si nosotros pensamos en que vamos a calcular diferentes curvas de progreso donde vamos a tener concentraciones de enzima total que van a permanecer constantes en todas las reacciones y solamente vamos a variar la concentración de sustrato, nosotros vamos a obtener curvas de progreso distintas de las cuales vamos a poder calcular velocidades distintas de velocidades iniciales o velocidades catalíticas. Y esto tiene sentido, ¿cierto? Porque la ecuación de velocidad de formación de producto tenía directa relación, ¿cierto?, con la concentración de sustrato. Entonces las velocidades varían en relación, ¿cierto?, a la concentración de sustrato. Ahora, si nosotros tomamos todas estas velocidades que calculamos para la enzima determinada, ¿cierto?, a diferentes concentraciones de sustrato y graficamos en un eje la velocidad de la reacción y en el otro la concentración de sustrato, en particular la concentración de sustrato en el eje X y la velocidad de reacción en el eje Y, vamos a obtener la curva de saturación, ¿ya? Esta curva de saturación entonces va a describir las velocidades, las diferentes velocidades de la reacción, dependiendo, ¿cierto?, de la concentración de sustrato, como ya les expliqué. ¿Qué es interesante de esta curva de saturación? Es que cuando se comenzó, ¿cierto?, a desarrollar en el campo de la enzimología, la cinética enzimática en particular, los investigadores construían curvas de progreso y luego graficaban estos valores de velocidad de sustrato en una curva de saturación, y ellos se dieron cuenta que muchas enzimas describían o tenían la misma forma de la curva, una curva, ¿cierto?, hiperbólica que en un punto se transforma en una curva asintótica. Reacciones distintas, ¿cierto?, entonces tenían un mismo comportamiento. A estas enzimas se le llamó las enzimas mendelianas y ya ustedes van a saber por qué. Entonces, ¿qué es lo importante de esta diapositiva? Es que tenemos que, en base a las curvas de progreso, vamos a calcular las velocidades iniciales. Y con las velocidades iniciales nosotros vamos a poder graficar, ¿cierto?,
la curva de saturación, que va a tener como información velocidades, ¿cierto?, de reacción y concentración de sustrato. Y que estas curvas de saturación son comunes para la mayoría de las enzimas, y estas enzimas se denominan, ¿cierto?, enzimas micaelianas. Ahora, ¿por qué se llaman enzimas micaelianas? Se llaman enzimas micaelianas porque el modelo de Michaelis y Menten puede explicar, ¿cierto?, su comportamiento. Ahora, el modelo de Michaelis-Menten está acá, y lo que hace este modelo es que explica de manera general y sencilla la velocidad y mecanismo de las reacciones catalizadas por las enzimas. Ya vamos a ver más detalle. Acá yo le pongo la foto, ¿cierto?, de los dos investigadores que estuvieron envueltos en la generación de este modelo, y les pongo, ¿cierto?, la foto de Maud Menten, que siendo mujer a esta fecha, ¿cierto?, en el 1913, ya estaba contribuyendo al desarrollo del campo de la enzimología y la cinética enzimática. Entonces, el modelo de Michaelis y Menten lo que hace es que, ¿cierto?, explica cómo transcurre la reacción. Explica el procedimiento y los pasos que lleva la reacción desde el sustrato, ¿cierto?, hasta la producción de producto. Ellos lo que dicen es que la reacción transcurre cuando la enzima, ¿cierto?, se une al sustrato y va a generar un complejo que es en realidad un intermediario de la reacción, que se denomina el complejo enzima-sustrato. Este complejo se va a formar con una constante catalítica que acá se denomina K1, ¿cierto?, la constante catalítica de formación del complejo. Ahora, este complejo, ¿cierto?, puede disociarse a enzima y sustrato con una constante catalítica K-1, o puede formar producto, ¿cierto?, con una constante catalítica K2, donde se libera el producto, ¿cierto?, se forma el producto, se libera, y tenemos la enzima liberada también, que luego, como ustedes ya saben de la clase de propiedades generales de las enzimas, esta enzima va a poder realizar otra reacción. Sin embargo, ¿cierto?, cuando tenemos formación de producto, como las reacciones son reversibles, nosotros también podemos ir en la reacción inversa o la dirección inversa, y en este caso nosotros vamos a tener que el producto se va a asociar, ¿cierto?, y va a formar complejo enzima-sustrato con una constante catalítica K-2. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como ya lo habíamos conversado, en velocidades iniciales, la concentración de producto, en esta parte de la curva, la concentración de producto es súper baja, ¿cierto? Por eso es que tenemos esta relación o esta curva lineal acá. Noten, esta reacción, ¿cierto?, que tiene una constante K2, es súper baja, es casi despreciable, ¿cierto?, porque la concentración de producto es muy baja. De esta manera nosotros podemos simplificar este modelo eliminando la constante, ¿cierto?, catalítica K-2 cuando nosotros trabajamos en condiciones, ¿cierto?, de velocidad inicial. Finalmente lo que obtenemos es un modelo simplificado donde vamos a tener que la reacción a velocidades iniciales va a estar determinada, ¿cierto?, por estas tres constantes catalíticas y estos tres puntos, ¿cierto?, donde el intermediario es el complejo enzima-sustrato. Entonces, como ya les mencioné, una enzima micaeliana va a estar descrita, ¿cierto?, por una curva de saturación que se ve de esta manera. Y estas enzimas, ¿cierto?, tienen que cumplir dos requisitos que corresponden en el fondo a esta curva. El primero, ¿cierto?, es que a concentraciones bajas de sustrato nosotros vamos a tener una proporción lineal entre la velocidad de la reacción y la concentración de sustrato. O sea, a bajas concentraciones de sustrato vamos a tener que, si nosotros aumentamos el sustrato, vamos a aumentar la velocidad de la reacción. Eso es lo primero. Y también vamos a ver que cuando a medida que aumentamos, ¿cierto?, la concentración de sustrato, esta velocidad va a comenzar a estabilizarse hasta alcanzar lo que conocemos como velocidad máxima. Michaelis y Menten dedujeron de que se alcanza la velocidad máxima cuando la enzima está completamente saturada, que quiere decir
que la enzima está formando, toda la enzima que está en la reacción está formando complejo con el sustrato, está saturada. Por ende, no puede aumentar, ¿cierto?, la velocidad de la reacción. Entonces, en velocidad máxima tenemos que la enzima se encuentra saturada o también que el 100% de los sitios activos, ¿cierto?, están ocupados, formando el complejo enzima-sustrato. Y por eso es que nosotros vemos, ¿cierto?, que esta curva se vuelve asintótica y va a alcanzar la velocidad máxima de la reacción. Ahora, como yo les decía, ¿cierto?, esto tiene que ver con el supuesto de que nosotros tenemos concentración de enzima en la reacción constante. ¿Cómo podríamos variar la velocidad, ¿cierto?, de la reacción en este punto? ¿Qué es lo único que podríamos variar? Para que la curva, ¿cierto?, para que esta curva describa un aumento en la velocidad, lo único que vamos a poder hacer es variar, ¿cierto?, la concentración de enzima libre. Tenemos que entonces, si agregamos un poco, ¿cierto?, de enzima libre acá, en este punto de la reacción, esa enzima libre va a poder formar complejo enzima-sustrato con algún sustrato libre y vamos a poder aumentar, ¿cierto?, la velocidad de la reacción. Pero esa velocidad de la reacción, ¿cierto?, va a aumentar hasta un punto en el que se va a estabilizar nuevamente cuando toda esa enzima libre que nosotros agregamos esté formando complejo, ¿ya? Entonces esos son los dos puntos, ¿cierto?, que describen una enzima micaeliana y como su nombre lo dice, ¿cierto?, nosotros vamos a encontrar esta curva de saturación porque lo que estamos haciendo es saturando la enzima hasta llegar a un punto de velocidad máxima. Como yo les contaba, la mayoría de las enzimas tienen este tipo de comportamiento, un comportamiento micaeliano, ¿ya? Entonces, eso es lo importante de las enzimas micaelianas. Van a tener un comportamiento proporcionalmente lineal, ¿cierto?, a la concentración de sustrato, ¿cierto? La velocidad va a aumentar conforme aumenta la concentración de sustrato, pero a concentraciones bajas. A concentraciones altas de sustrato, la enzima se satura formando complejo enzima-sustrato. Tenemos un 100% de los sitios activos ocupados. Para finalizar y para tratar de comprender un poco mejor el comportamiento de las enzimas micaelianas, vamos a realizar una analogía. Pensemos que una célula es una fábrica de relojes que tiene 40 obreros y cada obrero puede generar por hora un reloj. Si el departamento de suministros proporciona una cantidad determinada, en este caso, por ejemplo, suministros para 4 relojes, la fábrica sin problema va a generar, ¿cierto?, estos 4 relojes. No tiene, ¿cierto?, una demanda mayor a la capacidad de trabajo de los obreros. Entonces acá tenemos, ¿cierto?, sin problema la producción de los 4 relojes. Supongamos ahora que la fábrica quiere aumentar su producción y para hacer esto va a aumentar progresivamente el suministro de piezas para hacer relojes. Tenemos acá una tabla, ¿cierto?, donde vamos a ver el suministro de relojes por hora y la producción de relojes por hora. Como podemos ver en esta curva, que va a ser algo así análogo a la curva de saturación, ¿cierto? Vemos de que el suministro de reloj va aumentando, ¿cierto?, de piezas de relojes va aumentando y la producción, ¿cierto?, de los relojes va aumentando. Pero esto va a llegar a un punto, ¿cierto?, en el que se va a estancar, que va a corresponder a el momento en el que la fábrica, ¿cierto?, va a llegar a su punto máximo o capacidad máxima de producción, ya que cuenta con solo 40 obreros o enzimas en este caso, que van a ser capaces de generar un reloj por hora. Entonces no importa si nosotros aumentamos el suplemento, ¿cierto?, de piezas o el suministro de piezas más allá de este número, no importa porque de todas maneras la capacidad de producción de esta empresa y de los obreros, ¿cierto?, va a ser solo una capacidad máxima de 40 relojes por hora. De esta manera nosotros, al igual que, los obreros estarían en su capacidad máxima, ¿cierto? Y en el caso de las enzimas estarían saturadas, ¿cierto? ¿Qué tendría que hacer esta empresa para poder aumentar su capacidad de producción de relojes? Tendría que adicionar, ¿cierto?, o incorporar a la empresa más obreros, ¿cierto?, que en este caso serían
lo mismo o lo equivalente a lo que yo les contaba, tendríamos que aumentar la enzima libre, ¿cierto? O la capacidad de producción, en este caso, aumentando el número de obreros. Si aumentamos en 10 obreros más y llegamos a 50, vamos a tener que esta curva, ¿cierto? Va a aumentar su velocidad y va a estabilizarse en 50 horas relojes por hora si tenemos 50 obreros. Entonces espero que les haya quedado claro un poco más con esta analogía cómo es que se alcanza la velocidad máxima a través de la saturación, ¿cierto?, de las enzimas. Pero para terminar la clase vamos a quedar, ¿cierto?, con los conceptos claves, que es lo que me importa que a ustedes, ¿cierto?, les quede claro de esta clase. La curva de progreso y para qué nos sirve la curva de progreso. La curva de progreso nos va a permitir, ¿cierto?, calcular las velocidades de reacción. ¿Cierto?, de la curva de saturación, que se va a construir en base a curvas de progreso que van a ser construidas de concentraciones de sustrato distintas, vamos a poder nosotros inferir el comportamiento de la reacción. Si la reacción se comporta y la enzima se comporta de una manera micaeliana o no. Y también vamos a poder inferir ciertos conceptos cinéticos característicos, como por ejemplo la velocidad máxima, que ya lo discutimos y que lo vamos a repasar en la siguiente clase, y otros conceptos tales como la km. Eso, chicos. Vamos a seguir en la siguiente clase con repasando un poco más de los conceptos cinéticos de la ecuación o el modelo de Michaelis-Menten.